Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Cristo ha resucitado. Esta es la gran verdad que llena de contenido nuestra fe. Él ha salido triunfante de la muerte, del poder de las tinieblas, del dolor y de la angustia. La Pascua del Señor es tiempo de vida nueva, centro y fundamento de todo el año litúrgico. Todos los bautizados estamos llamados a anunciar esta buena noticia al mundo entero. El cirio pascual llameante simboliza a Cristo resucitado, vivo y presente en nuestra celebración. Con mucha alegría y con una fe inmensa, iniciamos nuestra celebración cantando. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó, cantad con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. El Señor resucitó, cantad con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor que ha resucitado de entre los muertos esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Felices Pascuas, queridos amigos, queridos hermanos. Cristo ha vencido a la muerte. Y así como Cristo ha vencido a la muerte, también nosotros salimos de nuestras tumbas porque hemos vencido la muerte con Cristo. Iniciamos nuestra Eucaristía gozosos y sabiendo que la misericordia de Dios nos purifica, nos perdona, y por eso, al iniciar la Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ore poriaku bereko oreyara. Ore poriaku bereko oreyara. Poriaku bereko Jesucristo. Ore poriaku bereko oreyara. Ore poriaku bereko oreyara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios y en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios y en las alturas y en la tierra paz a los hombres.
inmensa gloria. Te glorificamos, Te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios. Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. De nosotros ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Señor. Solo tú el Altísimo, Jesucristo, Rey celestial. Rey celestial. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. 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 Oración. Dios nuestro, que hoy has abierto para nosotros las puertas de la eternidad por la victoria de tu Hijo unigénito sobre la muerte, te pedimos que quienes celebramos la resurrección del Señor, por la acción renovadora de tu Espíritu, alcancemos la luz de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, tomando la palabra, dijo: Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Y ellos lo mataron, suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios. A nosotros que comimos y bebimos con él después de su resurrección, y nos envió a predicar al pueblo y a atestiguar que él fue constituido por Dios, juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es la vida de ustedes, entonces ustedes también aparecerán con Él, llenos de gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya, Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto sus cabezas. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Feliz domingo de resurrección. Aquí llegamos, queridos amigos, queridos hermanos, a lo esencial y lo fundamental del camino de la vida de todo cristiano. Pero no solo todo cristiano, sino que de la humanidad. Esta es la humanidad resucitada. Es lo que nosotros estábamos esperando después del pecado de Adán y Eva, con la promesa que Dios le da a Abraham: sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Cielos nuevos, tierra nueva. Al mismo tiempo la descendencia, es decir, nuestro caminar, ñandela, ya luchata, y eso es lo que fuimos haciendo todo el Antiguo Testamento y el tiempo de Cuaresma,
ha significado para nosotros este caminar, esta lucha, tantas situaciones, ¿verdad?, que se nos han presentado, pero upeare no debe ya lleva allá guataya, ya guataya tu hanguay se lleva la ñase, y por fin hemos llegado, y con este tríduo pascual en que la generosidad que se dona de un Cristo que se entrega por nosotros, que muere en la cruz y derrama hasta la última gotita de su sangre por nuestra salvación, ahora resucita y es la nueva vida. Y de esta manera volvemos a lo que nosotros le llamamos lo genesíaco. Genesíaco quiere decir, volvemos al Génesis, capítulo 1, la creación. Creó al hombre a su imagen y semejanza. Recuperamos de nuevo nuestra dignidad, queridos amigos. Upeago dice la resurrección. Ñandé, ñanderor lleva porque Cristo nos ha recuperado en nuestra dignidad de los hijos de Dios. Y para llegar de nuevo a esta condición de criaturas, de origen, de eliminar todo lo que es el pecado de nuestra vida. Y este es el reino de Dios, así como nosotros lo llamamos, queridos hermanos, en el término bíblico. Y bueno, ¿qué es lo que el Señor hoy nos presenta con estas lecturas? Son maravillosas, ciertamente, ¿verdad? Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, así comienza esta primera lectura. Todo lo que el Señor ha realizado, cómo pasó haciendo el bien. Pero nosotros al final que lo llevamos justamente a la cruz. Pero Dios no lo deja en la tumba, sino que lo ha resucitado. Es lo mismo que tiene que suceder entonces con nosotros. Pasar haciendo el bien, luchar ante los problemas, las dificultades, que también nos puede llevar a sucumbir tantas veces. Yo que fuera planilla que lleve. Ñañe moya veñan de ya en donde ve lleva ñañe su ñañe pomo y allá eso veñan de yara. Siempre tengo mina para que podamos llegar a una verdadera resurrección, salir de nuestros sepulcros, salir de nuestras ataduras, salir de nuestras sepulturas. Y entonces podemos gritar con el salmista: este es el día, Señor, este es el día en que siento tu gracia, que yo salgo del sepulcro. Este es el día en que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos con Él. Queridos amigos, llegamos a lo esencial. Y desde ahí también mirar un poco lo que el Señor nos dice a través de la segunda lectura. Si estamos en el Señor, si hemos resucitado con el Señor, si vamos a caminar con el Señor, y nos dice: busquen los bienes del cielo, allí donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales, en las cosas de Dios. Y eso es lo que nosotros le llamamos el reino de Dios. Reino de Dios quiere decir que Dios comienza a reinar, o upeñan de Abuitebe, ¿verdad? Nuestros valores y nuestros criterios son desde Dios. Ya proezan de la gente ignorante, que nosotros mismos lo llevamos a la ignorancia, sin estudio, sin escuela, sin educación, sin posibilidades de nada, ¿verdad? Que los utilizamos y lo tenemos como esclavos del mal justamente a nuestro provecho, porque le dejamos en la imposibilidad de educación. Entonces, ¿en qué puede trabajar? Y solamente hacer trabajos serviles, porque no pueden caminar solos. Nadie, queridos hermanos, nació con la imposibilidad de hacer algo. Todos tenemos la posibilidad. Nadie también nació con una genética para ser motochorro o lo que sea. Nadie. Somos nosotros quienes estamos creando eso. Es la sociedad. Porque en lugar de resucitar, muchos queremos permanecer en nuestros sepulcros. Porque nos conviene que otros estén muertos y nosotros vivos y coleando, ¿verdad? Y aprovechándonos. No, queridos hermanos, busquen las cosas de Dios. Busquen las cosas del cielo. No quiere decir que vamos a ponernos a mirar ahí al cielo y no sé buscar qué cosa. No. Estos son elementos y son palabras, son lenguajes que nos hacen entender que tenemos que buscar las cosas de Dios, el reino de Dios, para hacer el bien.
preocuparnos de la honestidad, preocuparnos de que el país funcione, que nuestra familia funcione, que no nos peleemos, que nos entendamos. Eso quiere decir resurrección. Con asome este día la icono verdaderamente la resurrección. Saña cambiada, saña cambiada. A ver, ya se baña ya ese. Pero esa pues es nuestra esperanza de verdadera resurrección. Y desde aquí podemos entender el Evangelio, queridos hermanos, aún siendo de madrugada, aún estando en la oscuridad de nuestras vidas. Sin embargo, el Señor está resucitado. Somos nosotros entonces que tenemos que tener esta actitud de María Magdalena, que aún en la oscuridad va y busca al Señor. Nos preocupamos por encontrarle a este Cristo que se ha entregado y que siempre ha hecho el bien. Y es aquí la sorpresa, en la medida en que aún en nuestras oscuridades de nuestra sociedad y de los problemas que tenemos, sin embargo, no tenemos que desanimarnos. Para que exista un encuentro con Él resucitado, tenemos que seguir buscando, a tientas, como hace María Magdalena, porque aún es de madrugada y es oscuro, pero es ahí donde después se encuentra con Él resucitado. Corrió al encuentro una vez que tiene ahora la certeza de que es el Cristo con quien se encuentra. Esta es la segunda parte importante y hoy nos va a llamar también a nosotros para que como verdaderos resucitados corramos al encuentro de nuestros hermanos. Corrió al encuentro de Simón Pedro y el otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Así es que cada uno de ellos, porque una pregunta lleva, ¿cómo hace María Magdalena? No sabemos dónde lo han puesto. ¿O será que nosotros sabemos dónde está este Cristo? Si somos verdaderos cristianos, el Cristo ha resucitado. Sabemos dónde lo hemos puesto. Aniqueña porque allá ya te bebes una peña de yara. Porque ñan de jay kwa ponas una peña muy jagüe, peña de ña ameña muy peña de apuesto ume a peña por un ña mindo allá ya llevan ese peña de yara o ñe por un va a po peña de rego bebe. Y ahí está el cambio, queridos amigos. Este es el gran deseo pascual de la iglesia. Este es el gran deseo pascual de nuestra propia comunidad. Y este tiene que ser el gran deseo de Pascua de cada uno de nosotros. Porque en la medida en que Cristo resucita y entra en nuestra vida, entonces todo cambia, todo es diferente. Y amanece y viene esa luz de la resurrección sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra sociedad, sobre nuestra nación. Que así sea. Que así sea. Y felices Pascuas a todos. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe ante el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor Jesús, por tu amor, resucítanos. Señor Jesús, por tu amor, resucítanos. Por la pronta beatificación del Padre Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Señor Jesús, por tu amor, resucítanos. Por el Papa, para que iluminado y renovado por Cristo resucitado, tenga la fortaleza necesaria para llevar con alegría la misión como cabeza de la Iglesia, oremos al Señor. Señor Jesús, por tu amor, resucítanos. Por todos los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y diáconos,
para que sean testigos vivos del resucitado en medio del mundo. Oremos al Señor. Señor Jesús, por tu amor, resucítanos. Por todos los que sufren algunas enfermedades, para que resuciten en ellos la alegría, la esperanza y el respeto a la vida humana y el medio ambiente. Oremos al Señor. Señor Jesús, por tu amor, resucítanos. Por todos nosotros, para que impulsados por Cristo resucitado, aumentemos nuestra fe y llevemos el compromiso de cooperar en la construcción de un mundo mejor. Oremos al Señor. Señor Jesús, por tu amor, resucítanos. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecedor, las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro manjar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Padre Santo, exultantes de gozo pascual, te ofrecemos este sacrificio por el que admirablemente renace y se nutre tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Nuestro deber y salvación glorificar siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, Hosana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de yara obeshará reipe aba tangai para pewe ore poriaku mereko. Jesucristo, tu
Leipe ama, angai para pewi, ore poyaku mereko. Jesucristo, tu pañal de yara, obesiara. Leipe ama, angai para pewi, Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Resucitó, alegría y gozo mis hermanos, que la muerte vencida ya quedó. Resucitó, aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Oración final. Señor Dios, protege paternalmente a tu Iglesia con amor incansable, para que renovada por los misterios pascuales, llegue a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra mamita del cielo, María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Alégrate, Reina del cielo, alégrate. Alégrate, Reina del cielo, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, aleluya. Alégrate, Reina del cielo, alégrate, Reina del cielo,